Muy buenos días, es un placer poderlo saludar nuevamente a través de este medio, ya que por el momento se nos sigue complicando el podernos volver a reencontrar, pero esperamos, ¿verdad?, de que ya pronto llegue ese momento en que podamos volver a compartir de forma presencial. Eh, para los que no me conocen, pues mi nombre es Rafael Ernesto Pacheco y este año se me ha asignado desarrollar lo que es la materia de lenguaje y literatura. Eh, Antes de comenzar a entrar de lleno lo que es esta asignatura, a la unidad número 1, me gustaría darles pues algunas recomendaciones. La primera pues sería de que en su cuaderno de trabajo de esta materia, en la primera página, necesito que usted me haga una pequeña portada que incluya su nombre, el nombre de la materia, su grado y sección, ¿verdad? Como segunda recomendación, pedirles de que estén pendientes de estos pequeños videos de que voy a estar desarrollando, ya sea así pregrabados como este, o si en alguna ocasión le llego a solicitar de que nos conectemos en una videollamada en vivo, de que esté pendiente y que ponga la mayor de su parte para lograr comprender algunos temas de los que vamos a hablar. Vamos a dar inicio entonces a la clase de este día. La clase de este día, al igual que todas las posteriores, las que vendrán, pues tratarán de facilitar un poco el desarrollo de la guía, además de facilitar la comprensión de los conceptos que vienen en ella. Así de que sin más que decir, pues damos inicio. Vamos a ver en la unidad número 1, que tiene como título la novela histórica y gótica, que contiene los siguientes contenidos. La novela, elementos de la novela, ¿verdad? El autor, el narrador y el lector. La dimensión temporal y espacial, la tipología del personaje, etopeya, tautología y xenotroísmo. Posiblemente algunos de estos conceptos ya los hayan estudiado el año pasado y posiblemente también ya se les haya olvidado un poco, pero vamos a tratar de recordarlos y de mantenerlos siempre presentes. Vamos a continuar y comenzamos acá con una pregunta bastante clave. ¿Qué es una novela? Acá pueden haber diferentes tipos de opiniones que son válidas, ¿verdad? Y también por acá yo tengo un pequeño concepto que es bastante corto y bastante comprensible. Así que paso a darle lectura y dice que la novela es una obra literaria extensa que narra acontecimientos que pueden ser o no ficticios. Palabras claves dentro del concepto: obra literaria, que es extensa, y también es una narración. Es una narración en la que se encuentran acontecimientos, es decir, cosas que van pasando, que pueden ser de la vida real o pueden ser ficticias o inventadas, por decirlo así, por el autor, ¿verdad? Continuamos y vemos el segundo contenido de la unidad, la tipología de personajes. Dice que dentro de la novela, fíjense bien, existen diferentes tipos de personajes que se clasifican de la siguiente manera. Se clasifican según su participación, según su rol o según su caracterización. Estos personajes, aparte de estar en estas categorías, también tienen características. Tienen la característica de que todos los personajes tienen una historia, tienen una misión, tienen rasgos físicos y psicológicos y tienen un vocabulario acorde a su contexto, a su realidad, a lo que están viviendo. Dentro de las tipologías de personajes, según su participación, encontramos los personajes principales y los personajes secundarios. También los terciarios. Estos los vamos a detallar y los vamos a conocer un poquito más adelante, más a fondo.
vamos a hablar un poquito más de cada uno de estos. También está la tipología según su rol y que son los protagonistas, los antagonistas, los tritagonistas. Y por último está la tipología según su caracterización, que pueden ser planos o redondos. De todos estos vamos a conocer un poquito más a continuación en un pequeño video que les voy a mostrar, el cual explica bastante bien en qué consiste cada uno de los mismos, ¿verdad? Y acá tenemos el video que les menciono. Conozcamos más sobre los personajes. Vamos a observarlo de forma muy atenta, pedirles de que pongan mucha atención, ya que en la guía de trabajo vamos a tener que recordar parte de este pequeño video. Así es de que pongamos atención. Personajes, esos seres que a través de la literatura, películas, series y por supuesto obras de teatro nos han acompañado y entretenido a lo largo de nuestras vidas. Pero, ¿qué es un personaje? Es un ser real o ficticio que aparece en algún relato, ya sea literario, dramático o visual. Puede ser una persona, un animal, un ser fantástico o sobrenatural e incluso un objeto. En la ficción podemos encontrar una infinidad de personajes. Sin embargo, a todos podemos clasificarlos tomando en cuenta su complejidad o según su participación en la historia. Clasificación de los personajes de acuerdo a su complejidad. Nos encontraremos con personajes simples o complejos. Para poder identificar de cuál se trata, basta con hacer un análisis de su personalidad y comportamiento a lo largo de la historia. Personaje complejo. Suelen ser personajes más realistas, pues presentan matices en su forma de pensar y actuar. Es decir, tienen ideas profundas, pero variadas, y su actitud se modifica dependiendo de la situación. Generalmente, su forma de ser está determinada por algún hecho del pasado. Sin embargo, va cambiando a lo largo de la historia y llegan a experimentar transformaciones que suelen sorprender al público. Personajes simples. Son personajes con características muy básicas. Sus ideas son simples y actúan de manera previsible, ya que su comportamiento es lineal, es decir, siempre es igual. No evolucionan a lo largo de la historia y comúnmente representan a un estereotipo. Casi siempre solo son identificables como buenos o malos. Clasificación de los personajes según su participación en la historia. Esta clasificación se da en relación a la importancia o aparición del personaje dentro de la historia. Personajes principales. Son aquellos en quienes se centra la historia y aparecen la mayor parte del tiempo. Podemos encontrar protagonistas y antagonistas. Juntos, estos personajes dan lugar al conflicto dramático. Protagónico. Es el personaje central. Empatiza con el público y en torno a él gira el argumento principal. Aunque no es una regla, comúnmente se le identifica como el bueno de la historia. Antagónico. Representa a la fuerza opuesta que le impide cumplir sus objetivos al protagonista. Retrasa la solución del conflicto y es identificado generalmente como el malo de la historia. Personajes secundarios. Acompañan a los personajes principales. Su función es apoyarlos en cualquier situación. Generalmente se trata de amigos, familiares, pareja o hasta mascotas. Aportan un toque especial a la obra, y aunque sus características pueden no estar muy definidas, suelen ganar la simpatía del público. Personajes terciarios o circunstanciales. Aparecen de forma esporádica, o bien están a lo largo de la trama,
pero sus acciones no son relevantes para el desarrollo de la historia. Su aparición, digamos, es producto de la casualidad. En resumen, de acuerdo a sus emociones y sus actitudes, los personajes pueden ser simples o complejos. Dependiendo de su participación en la historia, podemos tener personajes principales, en quienes se centra la historia, protagonista y antagonista, personajes secundarios, quienes apoyan a los personajes principales, y personajes terciarios, quienes aparecen producto de las circunstancias o la casualidad. Bueno, esta última parte del video Producto de las circunstancias es bastante comprensible y vamos a tener que manejarla bastante bien, de conocerla bastante bien. Los personajes, de acuerdo a según su participación, principales, secundarios y los protagonistas o antagonistas, ¿verdad? Recuerdan los principales, los personajes principales, los protagonistas, en la mayoría de los casos, nos decía por ahí el video, suelen ser las personas o buenas, ¿verdad? Por decirlo así, la persona que representa el bien. Y los antagonistas pues vienen siendo los malos de la historia. Los secundarios los apoyan para darle un mayor realce a esto, ¿verdad? Y los terciarios que aparecen así de forma ocasional. Vamos a avanzar y vamos a hablar un poco acerca de la dimensión temporal y espacial. Voy a dar lectura a este pequeño párrafo que aparece por acá, que dice de la siguiente manera: las dimensiones de tiempo y espacio permiten al lector reconocer el ambiente físico, social y psicológico de la narración. En cuanto al físico, se describe el lugar donde se realiza la acción. Fíjense bien, el lugar donde se realiza la acción, exterior o interior. En cuanto a lo social, plantea el contexto histórico, cultural, religioso y político de la acción. Es decir, qué realidad estaban viviendo esas personas culturalmente, religiosamente o políticamente. Y con relación a la dimensión psicológica, es el espacio donde se manifiesta el interior de los personajes o atmósfera espiritual, las emociones o los sentimientos, ¿verdad? Incluso los pensamientos. En cuanto a la dimensión del tiempo, como referencial histórico, nos indica la fecha o la época en la que se sitúa la historia. Vamos a continuar. Vamos a continuar y llegamos a la parte donde vamos a tener que resolver lo que es la guía de autoaprendizaje que nos envía el Ministerio de Educación. La vamos a observar por acá. Esta pequeña guía en la cual vienen varias actividades, ¿verdad? Decirles también de que no es necesario de que traslademos toda la guía a nuestro cuaderno, simplemente o nada más hay que copiar o trasladar lo que es la realización de las actividades marcadas, las cuales les voy a demostrar ahorita, cuáles son las que vamos a ir realizando. Acá tenemos la introducción de la guía, las generalidades, la unidad, los contenidos, y se nos viene la actividad número 1. Dice la actividad número 1. Lee la siguiente información y por ahí aparece el texto que ustedes deben de leer, que es todo esto. En el video no se mencionaron estos, pero acá están explicados, ¿verdad? También tiene relación con los personajes principales o secundarios. Bien, una vez ustedes lean ese texto que aparece por ahí, van a responder las siguientes preguntas en el cuaderno, es decir, nada más esto van a copiar en el cuaderno con su respectiva respuesta, ¿verdad?
Y la primera pregunta dice así: ¿cuál es el propósito o finalidad de un autor o autora? ¿Dónde está esa pregunta? La respuesta a esa pregunta. En el texto que acaban de leer se encuentran las respuestas a estas preguntas. ¿A qué se refiere el texto cuando menciona que el lector o lectora recrea e interpreta el mundo imaginario del autor o autora? También está esa pregunta, la respuesta a esa pregunta inmersa en este texto. Número 3. ¿Cuál es la intención del autor o autora de emplear varios tipos de narradores? También tenemos la respuesta en ese texto. Y la última, que esa es a modo personal, digámoslo así, dice de la siguiente manera: desde tu punto de vista, ¿por qué el autor o autora emplea diferentes ambientes y tiempos en la narración? Esa ya es un poco más a nuestro punto de vista, a nuestra manera de pensar, ¿verdad? Y acá, si nos fijamos al lado izquierdo de la guía, vamos a observar los diferentes tipos de narradores que pueden haber en, en esta novela, ¿verdad? Vamos a bajar y llegar a la actividad número 2, que dice así: lee el siguiente fragmento de la novela Drácula. Bueno, por ahí van a tener que leer también el fragmento, es decir, una parte de la novela de Drácula, e identificar las cosas que nos piden a continuación. Aquí viene la actividad número 3. Recuerden que esto es lo que van a copiar en su cuaderno con su respectiva respuesta, ¿verdad? ¿Cuál es el tipo de narrador? Lo que acabamos de ver ahí arriba en la parte izquierda están los tipos de narradores, ahí pueden apoyarse. ¿Cuál es la época en la que se relata el narrador? La dimensión espacial y temporal, ¿verdad? Algo tiene relación ahí. Número 3. ¿Cuál es el lugar donde se realiza la acción? Acá está la situación de espacial. ¿Dónde? ¿Cuál es el contexto histórico y cultural de la narración? ¿Cómo estaba ese pueblo? ¿Qué situaciones vivía ese pueblo donde se narra la historia? Y número 4. Comenta la tipología de los personajes. Acá estas respuestas pues están en el fragmento de la novela que leyeron. ¿Quiénes son los personajes que participan en la narración? ¿Cuál es el tipo de personaje al que pertenecen? Principales, secundarios, bueno, ustedes ya lo saben. Y si les ha olvidado, pues pueden apoyarse nuevamente a ver el video o a leer ahí otra vez en la guía para tener una mayor comprensión. Número 3. ¿Cómo es la personalidad de cada uno? Infiere. Explica, pues, tienen que explicar cómo es la personalidad de cada personaje. Llegamos así a la actividad número 5, que nos pide que leamos la siguiente información sobre las figuras etopeya, tautología y sinatroísmo. Acá se nos detalla el significado de cada una de estas. Y viene con un ejemplo, por eso no consideré necesario la explicación, porque acá, con la lectura que ustedes hagan, se van a dar cuenta de en qué consiste cada una de ellas, ¿verdad? Tenemos por acá entonces que bajar y llegamos a la última actividad, que es la actividad 6. Es la que es un poquito más complicada, digámoslo así, aunque todo es de leer estos párrafos para lograr identificar lo que se nos pide. Dice: reconoce las figuras literarias en los fragmentos narrativos. Y por acá tenemos el primer fragmento. Niameches. Esta se llamaba Mercedes Mendoza y era la nueva subdirectora de la escuela de niñas. Tenía dientes blanquísimos, franca sonrisa, con una cintura de garrafa que era su mayor orgullo.
tenía manos regordetas y pies calzados con botas de cabritilla, pelo negro, rizado y espeso. Este es un fragmento de un escrito que se llama Tierra de Infancia, que lo escribió Claudia Lars. Ahora, ¿qué figura literaria se encuentra en estos escritos? Para eso, pues, nos vamos a apoyar de este cuadro. ¿Será que es sinatroísmo este escrito? ¿Será que es tautología? ¿O será que es etopeya? Con lo que ustedes lean van a sacar ahí sus conclusiones y las van a escribir al lado derecho de cada escrito. Decirles también de que espero sus evidencias de las actividades los días viernes, ¿verdad? Por la tarde. Así es de que por hoy esto sería todo. Nos vemos a la próxima. Perdón, se me olvidaba también decirles de que después de cada clase que tengamos, de cada video, de que yo les suba, les voy a subir un pequeño material de refuerzo en el cual ustedes van a tener que contestar unas preguntas. Esto lo van a poder hacer desde su teléfono, desde su tablet o desde su computadora, ¿verdad? Desde ustedes puedan. Para que conocer ahí o reforzar algunos conceptos que nos vayan quedando pendientes. Por mi parte, esto sería todo. Decirles también de que estoy a la disposición de responder cualquier duda que surja durante el trabajo, la realización de la guía. Ya todos tienen mi número de teléfono. Si no lo tienen, pues traten de conseguirlo, pedírmelo o de ver de qué manera se los hago llegar. Ha sido un gusto y nos vemos hasta la próxima.